bueno. Bueno, Hola, buenos días. Hoy estamos en Charlas Emprendedoras con Alfonso Prim, ingeniero de formación y emprendedor de vocación. Desde 2011 está lanzando sus propios proyectos y ayuda a otros a hacerlo también. Y está especializado en proyectos online con la metodología Lean Startup. Que eso, hablando en cristiano, es, bueno, todo esto de las empresas de Internet tan estupendas y maravillosas que tenemos ahora. Bueno, Alfonso, encantada de recibirte aquí. Y bueno, pues cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria emprendedora. vale. Bueno, pues muchísimas gracias, María Ángeles, por traerme, por dejarme participar en tu Ujú, podcast y en tu canal de YouTube y por darme un espacio que siempre ujú, se agradece. ujú, Y nada, yo, bueno, soy ingeniero de formación, como has comentado en la intro, y yo empecé a emprender. En realidad empecé en 2005 porque mi mujer montó una clínica veterinaria y yo estaba ahí pues ujú, trasteando con ella haciendo cuatro cosas, pero no considero que ese sea mi primer emprendimiento porque básicamente no, yo ujú. simplemente estaba ahí de pinche de cocina, vamos, no Sí, sí, nada sí, más. sí. Pero luego ya en 2011, que fue cuando dejé de trabajar por cuenta ajena y me dediqué 100% a lo que fue mi primer negocio que intenté lanzar al mercado, Ujú, pues desde 2011 hasta ahora, ya nunca más he vuelto a trabajar por cuenta ajena y siempre he estado, pues, trabajando en mis propios proyectos y también, pues, dando servicio a empresas y a emprendedores que quieren lanzar los suyos. ujú, Y durante todo este tiempo, pues, en 2011 yo lo que hice fue, con otros 2 amigos de la universidad, lanzar un proyecto que que nos fue muy mal. A pesar de que éramos amigos y de que parecía que teníamos todos y estábamos alineados con que aquel proyecto funcionara, pues la verdad es que un poco por inexperiencia, bueno, mucho por inexperiencia, una parte también por ego, por soberbia, por creernos que lo sabíamos todo, ujú, otra parte directamente por no haber hecho caso al mercado y habernos dejado guiar por nuestros familiares, amigos y tal, pensando que teníamos allá el negocio del siglo, pues la verdad es que fue un auténtico desastre. ujú, Pero tuve la suerte de conocer ahí mucho sobre metodología Lean Startup, mucho sobre marketing online, sobre ventas, que ninguno de los tres, siendo ingenieros, sabíamos vender, ni nunca nos había tocado vender una escoba, todos ujú, estábamos muy centrados en ujú, lo que era el producto. Pero bueno, gracias a la formación que recibí entonces y a lo que me fui formando posteriormente, ujú. pues después he ido lanzando otros negocios que, gracias a Dios y al esfuerzo y al aprendizaje, pues me han ido funcionando bastante mejor, sí. Es que hay que reconocer que cuando los primeros tropiezos, que no por inesperados son menos dolorosos, son un máster muy caro. Sí, Pero sí, pero es un máster que te deja unas lecciones que van a fuego, ¿eh? sí, sí. Yo, eso, a mí, si Ujú, tengo que elegir, prefiero acertar siempre, pero lógicamente acertar mm, siempre, pues ni en la vida, ni en los negocios, ni en las relaciones de pareja, ni con tus hijos, ni en el mm, deporte, es algo que suceda, ¿no? Nadie acierta siempre. ujú, Y bueno, lo único que hay que hacer es, sabiendo que vas a cometer errores, pues intentar aprender al máximo de ellos ujú, e intentar que no te vuelvan a ocurrir. ujú. Entonces, eso es un poco mi estrategia de vida y en los Sí. negocios. A mí hay una cosa que me gusta mucho del tema del Lean Startup, y es que, yo soy muy partidaria siempre de la simplicidad, que no necesariamente de, bueno, de que sea una cosa que sea una tontería, ¿no? Y parece que el online se nos hace bola, bueno, pues a mucha gente con negocios pequeños. Entonces, es un poco como eso que lo haga el de marketing, eso lo contrato, pero no me entero de nada, o me piden pues las fotos, los textos, no sé qué, y tampoco yo quiero saber mucho de eso. Y un poco como que se le tiene cierto, por un lado, respeto de meterse en hacer cosas y por otro, cierta adoración diciendo, bueno, si tengo presencia en Internet ya esto ya está solucionado, ¿no? Y una cosa que a mí me gusta mucho del método este del Lean es la prueba y el error. Porque es que nadie te puede decir que vas a tener éxito. Incluso tú que eres un emprendedor serial, ¿eh? Dices, no, es que hay que ver que funciona, ¿no? Puedes minimizar otros riesgos porque ya has aprendido de errores, pero nadie te asegura que no vas a tener otro error distinto que Sí, lo puede comprometer. Y entonces ese concepto del experimento, el experimento como, oye, yo pongo esto, lo pruebo,
y lo pruebo, digamos, con poco equipaje, con poca inversión, con, bueno, lo suficiente para saber si esto va a funcionar o no, pero no comprometerme tanto, sobre todo, pues eso, financieramente o de tiempo, de una serie de cosas, con algo que a lo mejor no va a funcionar nunca, que ya lo has experimentado eso en tus propias carnes, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, es Ese es el verdad. Al asunto. final, la metodología Lean Startup lo que hace es reducir el riesgo a la hora de lanzar un negocio al mercado. Ujú, ujú, Yo cuando hablo de emprendimiento no hablo nunca de certeza. Nadie tiene la certeza 100% de que cuando haya testado su idea en el mercado va a tener un 100% de efectividad y de seguridad de que eso va a funcionar, sino ujú, que lo que hacemos es ir aumentando probabilidades de éxito ujú, o ujú. reduciendo el riesgo de pegárnosla, ¿no? Básicamente. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, poco a poco, pues lo que tenemos que hacer es, nosotros, al final es el método científico, es Ujú, nosotros planteamos una hipótesis que creemos que es cierta. Pues yo voy a sacar un producto y creo que hay personas en el mercado ahí fuera a las que les voy a solucionar una necesidad o un problema que tienen. Pues yo ujú, planteo mi hipótesis, genero un experimento. Entonces, pues de la manera que sea, me hago una landing page, me hago una web, hago un prototipo del producto que tengo en mi mente, lo que sea, con esa hipótesis y con ese experimento que he planteado, lo que hago es lo lanzo al mercado y mido. Si obtengo buenos resultados, pues sé que voy por buen camino. Si tengo malos resultados, pues sé que esa hipótesis queda invalidada. Y entonces lo que ujú, tengo que hacer es pensar otra vez en cómo reconducir esa idea original que tenía o esa hipótesis que no he validado en el mercado. ujú, Y esto es una rueda que no para, nunca paramos de dar vueltas a esa rueda. ujú, Y también Lean Startup es un tema de velocidad, porque cuanto más rápido demos vueltas a esa rueda, antes encontraremos en el mercado algo que funcione. ujú, Entonces, ujú, Lean Startup es un tema de agilidad, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto de ágil ujú, porque nosotros vemos a alguien que es ágil y, joder, lo vemos saltando pim, pam, pa aquí, para ujú. allá, eh, pero con cabeza. O sea, una gacela no es ágil sin cabeza, un guepardo no es ágil sin tener cabeza, sino que siempre va con un objetivo concreto, ¿no? La gacela querrá escapar del guepardo y el guepardo querrá coger a la gacela, Sí, sí. pero siempre con el Ujú, concepto ese de que hacemos lo que tenemos que hacer porque tenemos una estrategia que nos dirige. ujú, Tenemos un método paso a paso que nos lleva y nosotros lo que tenemos que hacer es dar vueltas a ese círculo de hipótesis, experimento, medición y toma de decisiones. ujú, ujú, Y cuanto más rápido demos vueltas a ese círculo, antes llegaremos a la conclusión o a encontrar algo que de verdad tenga ujú. respaldo en el mercado. Hombre, aquí hay una palabra muy importante que has dicho de tu ciclo, que es medir. Mm, Entonces, en general, digamos que se atiende mucho, sobre todo en negocios pequeños, a los medidores subjetivos. Me ha entrado mucha gente en la tienda, yo me siento muy bien porque está muy atareado, eh, una serie de, bueno, yo le llamo pues eso, indicadores subjetivos, ¿no? Yo me siento bien y entonces el negocio va bien, ¿no? Y entonces a lo mejor yo subo los precios, tengo menos clientes, incluso gano más dinero, pero no me siento bien, porque lo veo todo sí, vacío y me siento mal, ¿no? Entonces, para salir de la subjetividad no hay cosa mejor que ir a los números. Entonces, el sí, asunto de medir, que cuesta mucho porque es un poco como ir al médico y decir, si me miran, algo me encuentran, ¿no? Pues en los negocios pasa igual. Dicen, si me miran, algo me encuentran. Pues perderle ese miedo a saber qué está pasando. Porque si, sí, si cuando está pasando algo lo sabes de inmediato, pues puedes evolucionar la idea, como es el caso del Lean Startup, o simplemente, bueno, pues ver que a lo mejor las cosas no han estado yendo bien y qué puedes hacer para mejorarlas y para que no la cosa no se estropee más todavía, ¿no? sí, Pero sobre todo con los negocios efectivamente. iniciales. Sí, luego es muy, muy interesante el concepto de las métricas porque también las métricas es un concepto que está vivo. Ujú, A veces pensamos que las métricas son las que pueda tener una gran multinacional y ujú, sin embargo una multinacional tendrá sus métricas que están basadas en su experiencia en su mercado y en los muchos años que puede llevar en el mercado, ujú. mientras que una empresa que está empezando o un emprendedor que está empezando a lo mejor tiene que fijarse en otras métricas. Bueno, a lo mejor no, seguro. Seguro. Entonces, Ujú, también es verdad que las métricas es algo que va evolucionando conforme nuestra empresa va evolucionando. Es decir, en qué métricas nos fijamos. ujú, Porque eso, no es lo mismo un ujú, emprendedor que empieza o una empresa que está en crecimiento que una empresa que ya está, digamos, ya más asentada en el mercado y que ya no queremos o ya no crece al ritmo
que está ujú, creciendo, por ejemplo, una que está empezando. ujú. Entonces, ¿qué métricas, por ejemplo, pues en una empresa que hace, eh, que hay una cosa que ahora mismo los negocios tradicionales se están expandiendo hacia Internet porque realmente el futuro solamente en Internet tampoco está, sino que se alimentan, digamos, la presencia física se alimenta con Internet, ¿no? Entonces, prácticamente al margen del empujón hacia la digitalización masiva que se está haciendo, o a partir de la pandemia mucha gente vio que era importante estar en Internet, em, el asunto de estar coordinados, ¿no? O sea, yo veo que hay mucho problema con eso, ¿no? Que lo tienen casi como una tarjeta de visita online, ¿eh? Y sin darse cuenta de que los negocios, digamos, físicos, solo físicos tienen una estrategia, los negocios online tienen otra, pero que cuando tienes las dos puedes hacer un conjunto muy potente, ¿no? Que uno se alimenta al otro y al revés. Y yo creo que eso no se está explotando, o sea, está como muy divorciado. Mentalmente como que cuesta mucho eh, eh, Sí. verlo así, ¿no? No Sí, sé. a veces lo que ocurre muchas veces cuando hablamos de negocios físicos, negocios tradicionales, yo que sé, Sí, sí, industrias, sí. Mm, talleres, pues que lo que ocurre es, no, yo ya tengo una web. Ya, ya, claro, tienes una web, pero eso es como si abres una tienda en lo alto de una montaña, a ver quién pasa por ahí, ¿no? Pues exacto, sí, seguramente sí. nadie. Ujú, Entonces, eso es lo que pasa cuando un negocio crea su web, que se cree que va a ser eso, vamos, que ya ha posicionado su tienda en la calle más comercial de cualquier ciudad y lo que ujú, ocurre es que simplemente ha abierto una tienda en lo alto del monte. Entonces, ¿qué es ujú, lo que hay que hacer para que esas personas vayan a esa tienda? Eso es ujú, la estrategia que muchas veces se nos olvida, ¿no? Que hay que hacer ujú, mucho trabajo una vez ujú, que ya tenemos creada la web. ujú, Esto es como, no sé, como cuando escribes un libro que parece que ya has terminado todo cuando has puesto el último punto, ¿no? Y ujú, ahí es cuando empieza realmente lo importante, ¿no? ujú, ¿Cómo lo vendes? O ujú, cuando creas un producto. Ya tengo mi producto, ya sé lo que quiero hacer, ya he visto que tiene respaldo en el mercado. ujú, Vale, pues entonces te montas tu tienda o tu e-commerce o lo que sea, ¿y qué ujú, pasa? Pues nada, generalmente que ujú, nadie va a buscarlo porque nadie está esperando a que llegues tú para, hombre, claro. por fin ha venido Alfonso con su producto Ujú, y sí. todos a comprar, ¿no? Pues Sí. eso es, claro, Ujú, eso es habitualmente lo que nosotros nos creemos que va a pasar, pero que nunca pasa. ujú, Entonces aquí o haces estrategias que te permitan dar a conocer lo que haces, o ujú, si no, pues va a pasar que, pues que la web no funciona, que me he gastado un dinero en algo que no me sale rentable. ujú, Entonces, ese tipo de, bueno, de enfados suele ser habitual. ¿Por qué? Porque no se ha pensado en qué vamos a hacer ujú, para que esa web sea rentable. No se ha pensado en cómo vamos a atraer público a esa web. No ujú. vamos a, y no hemos pensado una estrategia que englobe a esa web y que nos permita, pues que nos ayude con el negocio físico también. Claro, Entonces, porque al final, si tú piensas en el negocio físico, que una parte del inventario va a salir al online, o incluso das a conocer entre tus clientes de físico que si en algún momento necesitan alguno de tus productos, también te los pueden adquirir online. Si no tienes siempre en mente que digamos que es como una sucursal que has abierto también de tu propio negocio, bueno, pues es que así pasa, que hacen claro, una inversión bastante fuerte en digitalización y luego pues hay una frustración importante, es decir, es que lo online no sirve para nada, ¿eh? Que claro, claro, que esa es la historia, ¿no? Y no es tanto claro, eso, sino que no se entiende el fondo del asunto, que es lo que tú estás comentando, ¿no? O sea, ¿dónde encontrasteis los problemas? Que puedes tener el mejor producto del universo, pero si no lo vendes, claro, al no haces final nada. una web es, o una tienda online es un comercial que está vendiendo 365 días al año. Pero si Ujú, no le das un coche para que vaya por ahí, si no le das gasolina, si le quitas las cuatro ruedas, pues por mucho que el tío esté ahí disponible para vender tu producto, ujú, no tiene recursos, no tiene nada. ujú, Entonces, con una web ocurre parecido. ujú, Tú tienes ahí una web que es un comercial que te va a vender 365 días al año, pero si no le das recursos y no le haces que pueda llegar la gente a él, ujú, ujú, no ujú, te va a vender el producto. ujú. Entonces, siempre hay que pensar en la estrategia que nosotros vamos a generar online Mm. para que la gente llegue a ese e-commerce. Eso cuando hablamos de ¿Y, un e-commerce. y qué métricas resaltarías tú, por ejemplo, en un e-commerce? ¿Qué métricas resaltarías tú que tienen que tener muy controlada quien tenga?
digamos, la sucursal online abierta y realmente no saben qué esperar, porque lo abren y dicen, es que no está teniendo ningún resultado. ¿Qué resultado es esperable cuando abres una tienda online? Aunque no Claro. sea 100% online, porque al final la mayor parte de la gente que, bueno, que nos escucha aquí, sí que suele ser que ha dado el paso porque como que se ve obligada, ¿no? No porque le haya Mm, apetecido mucho, ¿eh? Pero ¿en qué se tendría que fijar, ¿no? vale. ¿Qué tendría que aprender a mirar? ¿Mm? Vale, yo creo que lo primero de todo, antes de fijarnos en las métricas, Mm, es hacer hincapié en eso. ¿Para qué quieres una web? ¿En qué te va a ayudar a tu estrategia? ¿Y qué vas a hacer tú para que esa web tenga sentido y lleguen personas a esa web? ujú, Entonces, si suponemos que ya hay una estrategia ahí, lo primero que hay que hacer es mirar cuántas personas están llegando a nuestra web. ujú, Al final, esto es como si tuviéramos un negocio físico. Si nadie pasa por delante del escaparate, nadie va a entrar a comprar. ujú, Entonces, una vez que tenemos gente que está pasando por delante del escaparate, de toda esa gente que pasa por delante, ¿cuántos entran? ujú, Y de todos esos que entran, ¿cuántos compran? ujú, Entonces, ahí hay tres métricas que son fundamentales. Una es cuántas personas visitan nuestra web. Otra, cuántas personas añaden, por ejemplo, un producto al carrito. ujú, Y otra, cuántas personas compran. ujú, Y de ahí nos va a salir un parámetro que es muy importante, y es el porcentaje de personas que nos compran respecto a las que nos visitan la web. ujú, ¿Por qué? Porque aquí podemos tomar acciones enfocadas en dos caminos diferentes, digamos. Si nos están visitando pocas personas, vamos a tener que hacer estrategias para atraer más personas a la web. Y dos, si tenemos personas que están llegando a la web, pero compran muy pocas, tenemos que hacer estrategias para mejorar esa conversión dentro de nuestra web. ujú, Y habitualmente solemos empezar por donde no hay que empezar, que es, yo voy a hacer que vengan cuantas más personas a mi web, mejor, porque ujú, así más comprarán. Bueno, pues no, esa es la estrategia que te lleva directo a perder mucho dinero. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Pues intentar que la conversión sea lo más alta posible. Es ujú, decir, yo no me voy a gastar dinero en traer mucha gente a mi web si no sé que los que llegan convierten. Entonces, ¿qué ujú, tengo que hacer primero? Intentar que los pocos que lleguen conviertan. ujú, Es decir, si yo tengo un porcentaje de conversión del 1% y lo subo al 3%, si ahora que tengo el 1% me están llegando 1000 personas y lo subo al 3%, cuando me lleguen 3000 personas, voy a convertir muchísimo más, no solamente 3 veces más, sino voy a ya, convertir, pues, ujú, pues ujú, muchísimo más. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, es mejorar el porcentaje de conversión que tenemos en nuestra web. Y luego, si nos está llegando poco tráfico, pues intentar aumentar ese tráfico, ujú, en ese ujú, orden. Y luego, otro punto muy importante, una métrica muy importante es el porcentaje de personas recurrentes. ¿Cuántas ujú, compras recurrentes tenemos? ujú, O sea, ¿qué porcentaje de nuestros clientes nos vuelven a comprar otra vez? ujú, Porque eso también nos da bueno, una idea muy útil de saber si nuestros productos son recurrentes o no, si las personas se están fidelizando con nuestros productos o no, ujú, si las estrategias que estamos haciendo de captación nos funcionan bien o no, porque a veces pensamos, joder, tengo un 70% de recurrencia, súper bien. mm, Bueno, pues puede estar bien o puede estar mal. Porque si tú estás haciendo una estrategia de captación de nuevas personas para que lleguen a tu e-commerce y sigues teniendo un 70% de recurrencia, pues quiere mm, decir que no están entrando personas nuevas a tu e-commerce. ujú, Entonces, a lo mejor esa estrategia que estás haciendo para atraer personas nuevas no te está funcionando. ujú, Entonces, y es muy útil siempre compararlo con meses anteriores y por eso es muy útil también para, conociendo la estrategia y los objetivos que tienes en el periodo de tiempo que sea, pues ujú, para ver si te está funcionando mejor o no. ujú, Y luego también es muy importante saber cuáles son los canales que mejor te están funcionando, porque a ujú, veces empleamos canales de marketing para darnos a conocer y otras veces, bueno, pues lo que queremos es tener rentabilidad de esos canales. Entonces tenemos que saber si el posicionamiento orgánico nos está generando muchas ventas, si el email marketing nos está funcionando muy bien, si los anuncios en Google Ads o en Facebook Ads nos están funcionando bien o no. Entonces, saber cuánto estamos vendiendo de cada uno de los canales también es muy importante.
Ujú, Yo creo que para empezar con esas métricas, yo creo que tendríamos suficiente. ujú. ¿Y en qué cuáles son los errores más habituales cuando, la gente dice: "Voy a montar un negocio online"? Ya, ya te estoy hablando, por ejemplo, que tú que recibes muchas ideas, ¿no? Porque sí que es verdad que el ecosistema startup en general, la gente te dice: "Es que las empresas de Internet no necesitan vender, porque tienen inversores y entonces lo que haces es que tienes una idea y entonces cuando, yo qué sé, haces comida a domicilio o haces no sé qué o haces no sé cuántos, viene uno grande y te compra y te ha solucionado la vida". Entonces, sin que sea mentira, que claro, no es mentira, por supuesto que eso ocurre, bueno, pues es como la cultura del pelotazo empresarial, vamos a decirlo así. Entonces Sí, dicen, no, no, es que eh, no hace falta vender, o sea, para ser rentable. Digo, no, es que el funcionamiento, digamos, financiero, que es la parte de la que yo hablo siempre, no es el funcionamiento típico, ¿no? Es como financiar un experimento y cuando ya han comprobado que tiene cierto volumen y que hace y que puede arrastrar X número de gente, lo escala quien tiene fuerza financiera para hacerlo. Pero, hay como mucha mitología, ¿no? Se me ocurre una buena idea, viene el business ángel de turno y bueno, soy el nuevo PayPal, el nuevo Facebook, el nuevo lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar de un sí. poquito el ecosistema? Bueno, pues lo primero, siento ser tan claro, pero eso generalmente no pasa. O sea, que tú tengas un negocio y venga PayPal o venga no sé quién y te la compre y te paga una millonada, pues eso no es lo habitual. Eso pasa Ujú, una vez cada muchísimos. ujú, ujú, Entonces, lo que hay que hacer es intentar trabajar en negocios que sean rentables y cuanto antes mejor. ujú, Así de sencillo. Eso no quiere decir que tener un negocio rentable sea rápido. Son dos cosas diferentes. ujú. Una es buscar la rentabilidad cuanto antes y dos es Conseguirla. que eso es. Y luego que emprender y lanzar un negocio es algo que es a medio largo plazo. O sea, si alguien necesita el dinero este mes, pues que se busque un trabajo porque sabe que como mucho va a tardar un mes en que le llegue la nómina. Pero si lo que quieres es emprender para conseguir dinero, pues Por ahí antes no, por ahí de no. un año, por lo menos, no vas a tener un negocio rentable. Ujú, Es ujú, difícil, vamos. ujú, Especialmente cuando hablamos de producto. Si hablamos de, pues no sé, de un asesor, no sé, laboral, pues que solamente tiene conocimiento, pues igual y pocos ujú, gastos, pues entonces ahí puede hacer el negocio rentable antes, ¿no? Pero cuando hablamos de negocios más tradicionales, sobre todo cuando hablamos de producto, pues si vamos a lanzar un producto al mercado, eso requiere tiempo. Y ya está. ujú. Y hay que dejarlo madurar y hay que ser consciente de que nos va a llevar tiempo. No, y músculo financiero, porque al final Y eso es. estamos hablando de que pretendemos, digamos, si me ha ocurrido no sé qué, voy, hago tal, y gastando 2 duros viene alguien y dice, madre, qué idea has tenido más maravillosa, voy y te lo compro y ya te pongo en casa, ¿no? Y te dejo de director general. Ya. Que hay una mitología con eso, yo creo que bastante dañina, ¿no? O sea, Sí. aunque no llegamos al punto de la burbuja de las .com, pero sí que es cierto que, bueno, a mí hay gente que me lo ha dicho, dice, es que la cantidad de dinero que manejan esta gente que tiene los inversores, ¿no? Sí. Lo que pasa es que creemos que en Internet todo es gratis, o todo es barato, o las cosas no cuestan. Ujú. ¿Por qué? Pues eso, porque en las noticias, ¿quién aparece? Pues el que la ha petado. Aparece el que ha montado no sé qué, pero Y ha claro, funcionado. no has visto el recorrido de que igual lleva 10 años lanzando negocios que no le han funcionado. O igual lleva 10 años, Ujú, pues con ese mismo negocio, dando pérdidas, buscándose la vida como puede, ujú. pero ¿cuándo sale en el periódico? ¿Esos 10 años que ha estado arrastrado o el año que la ha petado? Pues el año que la ha petado. Entonces, Claro. claro, al final Ujú, en nuestra imagen, ¿qué ujú, es lo que aparece? Pues la gente que ha hecho algo a lo bestia. Pues ujú, ujú. claro, porque son los que aparecen en los medios, pero la mayoría de la gente lo que hace es trabajar en su negocio y hacer las cosas bien si quieren que su negocio les funcione. Ujú. Entonces, pensar que Internet es gratis, pues suele ser un error muy habitual. Y que viene Porque, gente a invertir solamente porque le convenzas con un PowerPoint, pues claro, tampoco. no.
O sea, habitualmente no. Ujú, ¿Que hay dinero para invertir en proyectos buenos? Seguro. ujú, ¿Que vas a ir con un PowerPoint y le vas a convencer a alguien para que te suelte 2 millones de euros? Pues casi seguro que no. ujú, Así que ujú, es muy difícil. O sea, por eso siempre hay que intentar, ujú, por lo menos, intentar ver si la idea tiene respaldo en el mercado o no. ujú, Cuanto más avancemos con nuestra idea en el mercado, ujú, cuanto más comprobemos que realmente hay clientes ahí fuera, que es un mercado potencial potente y que se ujú, va a poder generar negocio, pues más fácil es que si necesitamos dinero para llevarlo a cabo, alguien confíe en nosotros. ujú, Pero desde luego que nadie va a confiar en nosotros si no somos nosotros los primeros que confiamos en el negocio. Y ujú. es muy difícil que alguien te ponga pasta si tú no has puesto pasta primero. Hombre, eso Entonces, está claro, ¿no? El skin in claro, the game, ¿no? Lo que dice el eso es. Caleb. Si no pones si no te comprometes tú, a ver quién se va a comprometer contigo, que esa es la historia. Sí, Ujú, sí. Entonces, algo muy ujú, habitual es eso, ¿no? Pensar que con tener una web ya la voy a petar, ya voy a tener un negocio que funciona, o no otro que hablábamos antes de errores, un error habitual es no hacer la cuenta de los gastos que voy a tener, ¿no? Por ujú, eso precisamente, porque nos parece que todo en Internet es gratis. Me parece ujú, que tener una tienda online, como no tengo una tienda física, pues ya no voy a tener gastos, pero tienes claro. un montón de gastos a tener en cuenta, pues de transportes, de producto, de devoluciones, de marketing, Ujú. vas a tener un montón de gastos ahí que lo que no te gastas por un lado te lo vas a tener que gastar por ahí. Comisiones de pasarela de pago, Eso es. comisiones de todas clases, sí, sí. Y luego Entonces, además, que otra cosa que no se suele tener muy en cuenta es que pagan impuestos como los demás. Y todas ujú, estas plataformas y todo esto reporta Hacienda, o sea que estás igual de fotografía, que parece que como es internet, como que ojos que no ven, sí, corazón que no siente. claro, al final pensamos que no tener la parte física nos ahorra un montón de dinero, pero es que probablemente la parte física que no tenemos tenemos que invertir en marketing para que la gente venga. Claro. Ujú, Y luego toda la parte de impuestos, toda la parte de transporte, porque cuando tienes una tienda física los clientes vienen a comprarte, ujú, pero cuando tienes una tienda online, tú tienes que enviar el producto al cliente. Esos son ujú, gastos que también suman. ujú, Entonces, un error muy habitual suele ser hacer mal los cálculos de cuáles son los gastos que vas a tener. Eso no quiere ujú. decir que una tienda online no sea rentable. Una Sí, tienda claro, online claro. puede ser muy rentable y puedes Ujú, montar un gran negocio con una tienda online, pero tienes que hacer muy bien los números. ujú, Sobre todo la parte de gastos y luego mm. calcular qué precio vas a poner a tus productos para que te salga rentable. Claro, esa es la historia. Bueno, ¿y qué clase de clientes, emprendedores, bueno, son los que habitualmente con los que tú trabajas? ¿Cuál es tu cliente habitual, ¿no? Cuando les ayudas a lanzar sus proyectos. ¿Qué perfil un poco tienen para saber, Vale, ¿no? pues a ver, tengo diferentes servicios y Ujú, diferentes propuestas. Ahora, para emprendedores, lo que tengo es una mentorización grupal que se llama el Club de los Ágiles, donde ujú, personas que tienen una idea de negocio, ya sea que trabajan por cuenta ajena, pero quieren probar en paralelo una idea de negocio, o que simplemente pues tienen una idea de negocio que quieren lanzar, ujú, en esa mentorización grupal trabajamos durante 10 semanas, una metodología paso a paso basada en Lean Startup, ujú, con sesiones semanales en directo conmigo ujú, para que, bueno, pues vean los pasos que hay que dar para testar esa idea en el mercado y ver si se puede transformar en un negocio real. ujú. Eso es una parte. Sí, para una fase, digamos, muy embrionaria, vamos a decirlo así, cuando estás todavía Sí, dándole vueltas a la idea, ¿no? eso Ujú, es, una fase, digamos, inicial, pero que es fundamental porque muchas personas se lanzan a crear un negocio pensando que lo que tiene en su cabeza ya la va a petar y luego ¿qué ujú, ocurre? Pues que cuando se lanzan al mercado han perdido tiempo, dinero, ilusión ujú, y un montón de esfuerzo en lanzar algo que realmente no tiene ningún sentido en el mercado, ¿no? Por eso son tan importantes esas primeras fases, aprender un método que te ayuda a testar esa idea de negocio para que luego, tanto si esa idea funciona como si no, o en el futuro quieres lanzar otras, ya tengas una metodología que te ayude y no te ujú, haga, pues eso, cometer la mayoría de los errores que todos hemos cometido, pues cuando hemos empezado, ¿no? ujú, Entonces, esa es una parte y le estoy dando caña ahora ujú, al Club de los Ágiles porque creo que
bueno, mi experiencia después de 13 años lanzando un montón de proyectos, pues puede ser muy útil para las personas que empiezan. Ujú, Y luego, aparte, trabajo con empresas, pero ya más en temas relacionados en marketing, mm, tanto en consultoría como en estrategia y como doy algunos servicios de email marketing y de SEO, que son los dos canales de marketing ujú, que más me gustan a mí. ujú, ujú. No, sobre todo, el asunto está en que, bueno, pues como te comentaba antes, que en Internet lo único rápido es la fibra y si es de una compañía solvente. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Pero que al mismo tiempo tampoco se puede decir, no, es que Internet no funciona. No, es que tiene sus propios códigos. Y si no se respetan, pues no consigues nada. Entonces, por mucho dinero que le Claro, metas, ¿no? Y que, bueno, como en otros temas relacionados con tener un negocio propio, eh, te tienes que hacer de alguna forma responsable de un mínimo conocimiento para saber lo que estás haciendo o lo que pretendes hacer, porque claro, el gran problema es eso, dice, no, es que tenemos que saber de todo. Bueno, por lo menos entender lo que si contratas un profesional, si ese profesional sabe lo que está haciendo y, claro, y si te está teniendo el resultado que tú crees que tiene que tener esa inversión que tú estás haciendo. Porque ahora todo el tema del kit digital, todas estas cosas, pues la gente te dice, no, es que me van a publicar en redes y me van a publicar un post a la semana y me piden el texto y la ilustración. Y digo, joder, o sea, te piden lo gráfico, te piden el texto, te dicen que se lo tienes que mandar y lo único que hacen es colgarte en Facebook un post a la semana. Y por eso te cobran 300 euros al mes. Y dices, bueno, esto no puede ser. Claro, pero si tú estás ahí completamente ajeno a todo esto, pues dices, bueno, es que no sé ni de qué me están hablando, ¿no? claro. Entonces, Es que ahí es muy importante ujú, y, pues, por ejemplo, en tu caso, ¿no? El tema financiero, ujú, pues seguramente la mayoría de las empresas y los emprendedores no ujú, controlan de finanzas como puedas controlar tú o la asesoría que les lleve, ujú, pero está claro que algún conocimiento tienen que tener para saber qué es lo ujú. que están haciendo, cómo les Hombre, va la básicamente empresa. que si hay dinero en el banco o no hay dinero en el banco. Sí, Básicamente pero como mínimo. claro, claro. Y si, Mm, y si saben más, estoy seguro de que tú también trabajas mucho más a gusto con ellos. En mi caso, cuando mm, hablo de marketing, ocurre parecido, ¿no? Yo siempre prefiero a alguien que sepa algo que a alguien que no sepa nada. ¿Por qué? Porque las expectativas que se va a crear frente a, pues ujú, lo típico que hablábamos antes, ¿no? Eso, o ujú, con el kit digital ahora. Si ujú, yo ya tengo la web, ¿vale? ¿Y qué? ujú, ¿Y qué ujú. vas a hacer con la web? No, no, ya está, yo ya estoy en internet. Sí, pero Ya si no haces con nada eso más, ya es suficiente, ¿no? claro. Con eso ya tienes Entonces, suficiente. siempre es muy Ujú, importante que las personas tengan una idea general y se formen, ujú, que sepan de marketing y lo que dices, ¿no? Al final, ¿tienen que saber de todo? Bueno, pues unas pinceladas sí, porque si no, ujú, no tengas un negocio. Si no, trabaja por cuenta ajena y pon siempre el mismo tornillo. Pero si quieres ujú, tener un negocio propio, pues ujú, vas a tener que aprender de muchas cosas. Vas a tener que aprender de finanzas, vas a tener que aprender a vender, vas a tener que aprender de marketing, vas a tener que aprender, ujú, yo qué sé, de copy, vas a tener que aprender a escribir. ujú. ¿Vas a ser el mejor en cada una de las facetas? Pues seguramente que no, pero si no Ni tienes lo una idea necesitas, general, pero sí por lo menos para saber cuando encargas algo, eso que es, suele ser lo normal, sobre todo cuando creces, tú te dedicas a lo tuyo. Pero si tienes profesionales que te hacen otras partes de tu negocio, tú tienes que saber si eso está funcionando o no, si eso te está claro, siendo rentable o no, y si está mereciendo la pena o no. Entonces, claro, y también no solamente eso, sino que vamos hacia un mundo que cada vez va más en la dirección de estar digitalizado, ¿no? Por mucho que queramos. De hecho, por ejemplo, hay una cosa, digamos, que está a punto de caer, que es el tema de la factura digital, ¿no? Que a la gente le horroriza, por ejemplo, ¿no? Ese tema, ¿no? Es decir, ¿dónde hay una universidad para que aprendamos todo esto, ¿no? Que no tenemos tiempo. Y entonces, bueno, pues, lo de la formación a la gente en general le agobia bastante, ¿no? O sí. sea, Y lo del tiempo también es curioso porque al final la mayoría no, decimos que no tenemos tiempo. Bueno, tenemos ujú, tiempo para lo que necesitamos tener tiempo y para lo que queremos tener tiempo. ujú, ujú, Yo conozco mucha gente que no tiene tiempo para hacer deporte, pero para mí es una prioridad en mi vida. ujú, ujú, Dedicar un rato a hacer deporte. ujú. Yo tengo tiempo y tú no, vale, pero yo igual no tengo tiempo para irme a tomar un café todos los días al Ujú, bar. ¿Por qué? ujú, Porque a mí irme a tomar un café ujú, no me aporta nada, pero para otro es lo que le da vidilla
en su día a día, ¿no? Claro, Entonces, al yo, por final, ejemplo, leo muchísimo claro, y aparte de lo que tengo que leer por estar al día con todas estas cosas, bueno, que esto es un mare magnum que está en continua evolución, a mí me gusta mucho leer literatura de esta de ciencia ficción, fantástica, de policíaca, de todo. Y entonces yo me relajo leyendo y yo leo muchísimo. Pero claro, te dicen, no, es que, bueno, pues si dejas de hacer otras cosas que hacen otras personas, o sea, cada uno elegimos en qué eso gastamos el es. tiempo. Entonces, el asunto está en que entender ciertas cosas va a hacer que ese esfuerzo que tú estás haciendo sea muchísimo más em, elevado el retorno a poco más que sepas, porque la formación es una de las pocas cosas que de verdad rinde mucho más de lo que cuesta. Sí, Que sí, sí. ese es el tema, así al final. Y bueno, pues recapitulando así un poco, bueno, tenemos nuestros negocios por internet que tienen su propia metodología que es sencilla de explicar y no tan fácil de implementar. Sobre todo tenemos el tema de la bombilla bueno, y del sesgo de confirmación bueno, y del superviviente, solamente salen los que triunfan y todo lo que tienen detrás, ¿no? Las 9 décimas partes del iceberg están siempre ocultas. Y bueno, la necesidad, sobre todo, de tener una estrategia, de pararse a pensar, de saber qué queremos, ¿no? Conseguir con lanzar un negocio y digitalizarlo y todas estas cosas. Y de todo esto que estamos comentando, que hemos hablado de muchísimas cosas, ¿hay alguna cosa que te parezca a ti fundamental, mm, que se me esté olvidando, porque hemos hablado de errores, hemos hablado bueno, de desarrollos y tal, pero algo que sea para ti fundamental dentro de lo que es el tema del ecosistema de lanzarse, que no hayamos hablado de ello? Hombre, pues yo creo que hay dos cosas. Una es el por qué te lanzas a emprender, que yo creo que hay que tenerlo claro antes de lanzarte. ¿Por qué quieres emprender? ¿Qué Ujú, crees que te va a aportar lanzar tu propio negocio frente a trabajar por cuenta ajena o ser ujú. funcionario? Sí, sí. Entonces, eso lo tienes que tener claro. Ujú, Y luego el otro es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ujú, ¿Qué sabes? ¿Qué tienes? ¿Qué recursos dispones para poder hacerlo? ¿Y qué vas a poner? ¿No? Y eso es más un tema de mentalidad, que también es fundamental. A la ujú, hora de lanzar un negocio, a la hora de crear cosas, hay que tener una mentalidad que te permita, pues, sortear los baches que te vas a encontrar, que sí o sí. ujú, El otro día he escuchado una charla sobre adolescentes. ujú, Yo tengo 2 ya adolescentes, el pequeño todavía no lo es, tengo 3 hijos, pero ujú. y decía el hombre, que era un psicólogo, a ver, pensar que en la adolescencia no va a haber problemas es pensar en algo, vamos, por muy buenos que sean vuestros hijos, por muy bien que lo hagáis vosotros, por problemas va a haber. Ujú. Y lo único que hay que hacer es aprender a sortearlos. Pues cuando No, vamos a lanzar un negocio, y estar preparados para recibirlos porque son eso inevitables. es, eso es. Pues Ujú, entonces, cuando vamos a lanzar un negocio, lo mismo. Pensar que todo te va a ir rodado es, bueno, pues pensar en unicornios y en cosas que no existen. ujú, Siempre vas a encontrar problemas, siempre vas a encontrar dificultades. Entonces, tener las estrategias para sortearlos de la mejor manera posible es algo que te va a ayudar, te va a ahorrar tiempo y te va a ahorrar dinero. Pero ujú, siempre va a haber problemas y siempre vas a cometer errores y lo ujú, único que hay que hacer es eso, es aprender de ellos, pues al ujú, máximo y intentar salir de ellos, pues cuanto antes ujú. Y con el menor coste posible. y con el menor coste posible. Si Eso se es, puede. eso es, Yo le llamo cortar las pérdidas para poder pelear otro día, eso ¿eh? es. Porque hay veces, bueno, pues que también es verdad que cuando se invierte mucho esfuerzo, mucha ilusión y mucho dinero en algo, decidir que no funciona cuesta mucho. Sí, Entonces, sí, sí. ahí es todo un desafío. ¿Y qué te iba a decir? Y así de cara al futuro, ¿dónde te gustaría llegar, no? Estás tú ahí en plan ecosistema, ¿eh? de emprendimiento. ¿Qué te gustaría? ¿Tener ahí una incubadora o convertirte en un business angel o algo para el estilo? Hombre, yo ahora mismo tengo principalmente 2 negocios. Uno que es, Innocabi, donde tengo el Ujú, Club de los Ágiles. Me gustaría que el Club de los Ágiles crezca ujú, y bueno, pues que ujú, pueda impulsar a cuantas más personas, pues mejor, ¿no?
Ujú, Y luego también tengo un e-commerce de productos 100% naturales para la salud capilar y para la piel, que se llama Sil. ujú, Y bueno, que lo estamos haciendo crecer ujú, año a año y me gustaría pues que ujú, despegue y que siga creciendo y que se ujú, convierta pues en un referente en ese tipo de productos. O ujú, sea que además de ayudar y de impulsar a otros a que emprendan, yo también soy un emprendedor que tengo mis propios proyectos y creo que eso es fundamental. A la ujú. hora de ayudar a otros, que tú hayas pasado por un Claro, el recorrido, tema ese de emprender en serie, ¿no? Porque el que tiene el sí, gusanillo siempre claro, estás, pues eso, viendo oportunidades o viendo cosas claro. que te pueden venir bien. ¿Y dónde te pueden encontrar? Si te buscan. ¿Mm? Vale, pues en innocabi.com es lo Ujú, más fácil. Ahí está, ujú, bueno, el libro que he lanzado este año, ahí está un curso online de Lean Startup y ahí está el Club de los Ágiles, que si nos ujú, está escuchando alguien que es emprendedor y que le apetece impulsar una idea de negocio, ujú, pues estaré encantado de hablar con cada una de las personas que quieran y ujú, directamente me pueden escribir a contacto@innocabi.com ujú. y ahí estoy. Pues muy bien, una charla muy interesante. Y bueno, espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto. La verdad que muy bien. Me lo he pasado muy bien y te agradezco un montón. Sí, Y nada, y que a todos los que nos escuchan, que bueno, que aprovechar toda esta sabiduría concentrada y nos vemos pronto. Hasta luego. muy bien. Hasta luego. Adiós, adiós.